Hoy vamos a hablar sobre las obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. Para ello contamos con la presencia de Pedro Merodio, director técnico del Gabinete de PRL de AICA y gerente de Asifor Ingeniería. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Nacho. Pedro, que viene acompañado en esta mañana de Pepe Vázquez, representante de Comisiones Obreras. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Y también de Marisa Rufino San José, secretaria de Salud Laboral de UGT Madrid. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Pedro, ¿dónde se definen las obligaciones en materia de seguridad y salud de los trabajadores? Bien, perfecto. Pues como en otros programas decíamos, siempre parándonos en la normativa, en este caso en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, todos los trabajadores, en su artículo 29, establece las obligaciones de los mismos, en el cual, pues entre otras, el cooperar, el participar, el informar de situaciones graves en materia de prevención. Es uno de los artículos en el que establece más en concreto cuáles son las obligaciones de los trabajadores. Pero bien, Nacho, hoy contamos con dos representantes de los sindicatos, en este caso de comisiones y de UGT. Por ello, con su experiencia y todos de la mano, de forma paritaria, pues es partícipe de que los trabajadores representados por los sindicatos pues participen y cooperen, porque es pieza fundamental. Por parte de los empresarios no se puede hacer nada sin la parte de representante de los trabajadores. Por ello, vamos a hacerle una serie de preguntas, cuestiones, para que entre todos podamos, a todos nuestros oyentes, solventar cualquier consulta o duda en la materia. Bien, Pepe, como representante de comisiones, ¿cuáles son las principales obligaciones de los trabajadores en materia de seguridad y salud? Sí, vamos a ver, el artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ya establece las obligaciones de los trabajadores en materia preventiva. Este artículo consta de dos partes. En la primera de ellas hace una exposición general de esta situación y, por una parte, establece el deber de autoprotección, ¿no? Uh-huh. Este autoprotección no se limita solamente al trabajador en sí, sino que se extiende al resto, a terceras personas, ¿no? Bien sus compañeros o bien otros profesionales que estén desempeñando sus tareas en este centro de trabajo. Y también en este primer apartado del artículo establece el deber de obediencia. Es decir, el empresario tiene que aplicar, desarrollar todos los mecanismos necesarios para que el trabajador en el desempeño de sus tareas no sufra su salud ni su seguridad, ¿no? De ahí nace el deber de la obediencia, de cumplir las normas que previamente se han establecido y de acatarlas. La segunda parte de este artículo lo hace de una manera más específica, ¿no? Ya nos habla de utilizar correctamente todo lo que son los equipos de trabajo, las máquinas, las herramientas, sustancias químicas, los equipos de protección individuales, también la colectiva, todos aquellos instrumentos preventivos que se establecen en las máquinas en principio y en el propio edificio tienen que ser también de alguna manera respetados para evitar los riesgos que no hacerlo conllevaría. Perfecto, Pepe. Y Marisa, por parte de UGT, ¿qué nos recomendáis? ¿Cómo pueden los trabajadores cooperar con el empresario en materia de prevención? Bueno, pues los trabajadores pueden cooperar, pues evidentemente utilizando las medidas preventivas que el empresario pone a su disposición. Uh-huh. Por poner un ejemplo, si el empresario le da un equipo de protección individual, un casco, unos guantes, porque en su trabajo lo necesita, pues lo suyo es que el trabajador se lo ponga. Uh-huh. Esa sería fundamentalmente la cooperación del trabajador y luego informando de todos aquellos riesgos que el trabajador considera que tiene en su puesto de trabajo, que vea en su centro de trabajo y que no se hayan evaluado por parte de la empresa. Yo creo que fundamentalmente serían esas las dos formas de cooperar con el empresario. Perfecto. Pepe Vázquez, de Comisiones Obreras, ¿cómo debe informar y a quién debe informar el trabajador de una situación que a su juicio entraña un riesgo para la seguridad y la salud? Bien, ante la situación de riesgo que cualquier trabajador detecte, tiene que comunicarlo de manera inmediata a su jefe que tenga en ese momento en zona. De no ser así, también puede ponerlo en contacto de los trabajadores que hayan sido asignados para este tipo de tareas preventivas o a los servicios de prevención.
siempre tienen que, en cuanto detecten una situación de riesgo, comunicarlo. Nosotros desde sindicatos siempre lo que recomendamos es que se haga también este tipo de situación por escrito para que se actúe, y quien tiene que corregirlo, que lógicamente es el empresario, lo haga. Bien, perfecto. Y Marisa, desde UGT, ¿qué instrumentos nos indicáis que debe disponer el trabajador para cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención? En primer lugar, la información. La información es fundamental. El empresario tiene que trasladar al trabajador información sobre los riesgos que hay en su centro de trabajo y concretamente en su puesto de trabajo. Sin esa información, el trabajador va a tener un desconocimiento de los riesgos principales que tiene que afrontar en su puesto de trabajo. En segundo lugar, formación para evitar estos riesgos, para prevenirlos y que realmente no se produzcan. En tercer lugar, protección primero colectiva para todos los trabajadores, y cuando esto no sea así, protección individual, equipos de protección individual, solicitar al empresario que haya primero una protección colectiva para todos los trabajadores del centro de trabajo, y cuando no se pueda evitar el riesgo, intentar minimizarlo a través de equipos de protección individual. Fundamental también la vigilancia de la salud. Es fundamental que los trabajadores tengan vigilancia de la salud para poder detectar lo que son las enfermedades profesionales, que yo siempre digo que es el peor mal que tenemos en este siglo en materia de prevención de riesgos laborales. En accidentes de trabajo se ha avanzado muchísimo, de hecho las cifras se están reduciendo, pero sin embargo las enfermedades profesionales están ahí y la mayor parte de ellas pasan desapercibidas, no están contempladas en el listado de enfermedad profesional, los cánceres de origen profesional, los trastornos musculoesqueléticos o muchas enfermedades que derivan de los riesgos psicosociales no están contenidas en el listado de enfermedad profesional. Por eso digo que fundamentalmente yo definiría esos 4 elementos: la información, la formación, la vigilancia de la salud y la protección frente a los riesgos. Muy bien, perfecto. Y bien, según las indicaciones de Marisa, si estas medidas, estos instrumentos, estas obligaciones en materia de prevención no se llevan a cabo, Pepe, ¿cómo se regula el incumplimiento por parte de los trabajadores de las obligaciones en materia de seguridad y salud? Sí, el incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales tendrá la misma consideración de incumplimiento que en el ámbito laboral, que están recogidos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores. Y Marisa, ¿qué tipo de faltas y sanciones por parte del empresario se pueden aplicar en caso de incumplimiento de las obligaciones del trabajador? Pues además del artículo que ha mencionado el compañero de comisiones, quiero decir que también está el convenio colectivo, donde en algunas ocasiones se tipifican sanciones a los trabajadores por incumplimiento de materia de prevención de riesgos laborales. Pueden ser las que se determinan en la LIS, o sea, la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, leves, graves o muy graves. Y van desde 40 euros hasta 800. Ay, perdón, no, esas son al empresario. Al trabajador no hay multa por parte del empresario, son simplemente sanciones, ya digo, de esos 3 tipos. Yo lo que sí que quiero recordar es la responsabilidad en vigilando que tiene el empresario, es decir, aunque se pueda sancionar al trabajador, el empresario siempre tiene una responsabilidad de vigilar, aunque el trabajador haya hecho algo mal y le ponga una sanción leve o grave, que ya digo que en muchos convenios colectivos aparecen, aunque yo no soy partidaria de ello, sí que decir que está la responsabilidad en vigilando del empresario. Siempre tiene que velar porque, aunque haga algo mal el trabajador, lo haga bien. Y yo digo que al igual que se sanciona cuando llegas tarde al trabajo, al trabajador, por llegar tarde, se le puede también sancionar por no cumplir con alguna medida preventiva. Marisa Rufino San José, secretaria de Salud Laboral de UGT Madrid, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Y también Pepe Vázquez, representante de Comisiones Obreras, muchísimas gracias. Gracias, buenos días. Y como no, pues Pedro Merodio, director técnico de gabinete de PRL de AICA y gerente de Asifor Ingeniería. Gracias por habernos acompañado una vez más y seguiremos hablando próximamente de más temas sobre PRL, claro. Por supuesto que sí, y sobre todo pues agradecer hoy a los 2 intervinientes y los 2 representantes, tanto de comisiones como de UGT, de que la seguridad, como siempre nos gusta decir desde el Gabinete de Prevención de AICA, es cosa de todos, y hoy el programa es muy importante el que se coopere, tanto por parte del trabajador como por parte del empresario, de que la seguridad es siempre cosa de todos. Gracias, y próximamente seguiremos hablando de materia de prevención de riesgos laborales.